Más de 20 sesiones realizadas, 8 de ellas en terreno para conocer in situ sobre la realidad hospitalaria de nuestro país. Ese fue en parte el trabajo de la comisión investigadora sobre listas de espera que llegó a su fin luego de la aprobación del informe final. Este da cuenta de la grave desigualdad que afecta a los pacientes en nuestro país y el informe propiamente tal apunta a problemas de gestión, trato preferente y abuso hacia los pacientes. Diputado, después de esta fiscalización, investigación que ustedes realizaron como comisión, donde tuvieron la posibilidad de recorrer los hospitales que tienen más problemas en nuestro país, ¿por qué cree usted que hay listas de espera en la salud chilena? Bueno, efectivamente, primero saludar a todos los que nos ven a esta hora. Tuvimos 3 meses de una comisión investigadora bien intensa, en la cual no solamente tuvimos sesión en este Congreso Nacional, sino que sesionamos en 8 hospitales de 7 regiones distintas. El Hospital de Arica, Hospital de Antofagasta, Puente Alto, el Sotero del Río, el Carmen de Maipú, Hospital Carlos Van Buren, el Hospital de Osorno, Temuco y Aysén. 8 hospitales en 7 regiones distintas, porque la materia de listas de espera no es una cuestión que solo puede tener una mirada nacional, sino que también tiene que tener una mirada local con respecto a los problemas y dificultades que tiene cada una de las redes, porque Chile es un país muy diverso y que es distinto la salud en Arica que la salud en Magallanes, que obviamente en Puente Alto, en el Hospital Sotero del Río, que por ejemplo en Osorno. Cada comuna, cada red es distinta y por tanto no podía tener exclusivamente un abordaje nacional, sino que adicionalmente tenía que tener un abordaje particular de cada uno de los recintos asistenciales. Pero podríamos hablar de un problema macro a nivel nacional. ¿Podría haber alguna columna vertebral para explicar el porqué de las listas de espera, o cada hospital tiene su propia causa, por decirlo de alguna manera? Bueno, todos los hospitales tienen listas de espera más allá de lo razonable, digamos, porque que no existan listas de espera es un sueño utópico que nunca va a concretarse. Lo que podemos lograr es que efectivamente aquellos que tienen más urgencia se atiendan antes, como por ejemplo puede ser un paciente que tiene un cáncer. Todos podemos convenir que es mucho más urgente que se atienda antes un paciente, por ejemplo, con un cáncer de próstata, que por ejemplo un paciente con una hiperplasia benigna prostática que no es maligna, no es un cáncer, por urólogo. Entonces, desde esa perspectiva, hay servicios de salud en distintas regiones del país que hacen mejor las cosas y otros que hacen peor las cosas. Todos ellos teniendo efectivamente listas de espera más allá de lo razonable, salvo algunos que cumplen mucho en materia de GES, pero otros que tienen retraso en garantías explícitas en salud tremenda y que están justamente fuera de toda la razonabilidad. Estamos hablando de un problema de gestión, diputado, de organización, de recursos, todas las anteriores. Bueno, primero que todo yo creo que hay que partir descartando. Hoy día el presupuesto en salud son 16 billones de pesos. La participación tanto del erario nacional como del PIB es un porcentaje muy importante que incluso está dentro de los parámetros recomendados por la OMS y la OCDE, y por tanto, si bien uno siempre podría querer tener más recursos, creo yo que hoy día no solamente pasa por recursos, sino que efectivamente pasa por gestión, tanto a nivel del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de cada uno de los servicios de salud, como de cada uno de los hospitales. Es una red muy grande y que también tiene una coordinación con la atención primaria, es decir, con los consultorios de cada uno de las comunas que son parte de los servicios de salud respectivos. O sea, el problema parte a nivel central, a nivel del Ministerio de Salud, pero si lo vamos descomponiendo, llegamos incluso a los CEFAM, o sea, pasa por toda la cadena de salud. Es decir, tenemos 2 grandes problemas que nos tocó abordar en la comisión investigadora. Primero que todo, los hallazgos de Contraloría. Múltiples irregularidades y desprolijidades, irregularidades como por ejemplo el adelantamiento de pacientes que eran familiares de funcionarios, autoridades, etc. ¿Y esa cifra es significativa, diputado? Esa cifra dentro de los números de atenciones a nivel nacional claramente queda invisibilizada porque no son números tan grandes, pero efectivamente son falta de la probidad y que tienen que ser investigadas, porque estas auditorías hechas por Contraloría no fueron en la totalidad de los hospitales, sino que fueron en algunos y donde se halló, efectivamente conocimos de esos antecedentes, pero efectivamente si uno lo extrapola, y además que estas auditorías fueron durante un año,
un periodo de un año en estos hospitales que se realizaban, entonces es un problema más generalizado. De hecho, una de las recomendaciones allí es la anonimización de los datos personales del paciente al momento de hacer una priorización, porque todo paciente en una lista de espera puede ser sujeto a una priorización. Ahora, esa priorización se realiza por criterios médicos, clínicos, y no por criterios de ser familiar o amigo de. Es decir, es obvio que para la lista de espera de atención por urología es más importante y tiene que priorizarse el cáncer de próstata que, por ejemplo, una hiperplasia benigna prostática. Hay ejemplos múltiples, o por ejemplo, cálculo renal versus el cáncer de próstata. Es lógico que en cada especialidad existen patologías que tienen que entrar antes sus pacientes que otras, porque tienen mayor urgencia. Ahora bien, el segundo arista es justamente el volumen de las listas de espera, que ha alcanzado en el último informe trimestral 2.165.000 personas en lista de espera de especialistas, 343.000 personas en lista de espera quirúrgica y 74.000 garantías de oportunidad retrasadas, GES retrasadas. Diputado, ¿y esas cifras están acorde a la realidad? ¿Son así? Porque a veces se habló de que estas cifras podrían, por ejemplo, confundirse con personas que ya no necesitaban la atención o que sencillamente estaban fallecidas. Bueno, son efectivamente, volviendo al parámetro, a la lista original, que es la de Contraloría, la anterior, efectivamente la Contraloría encontró múltiples hallazgos en las listas de espera de personas que habían fallecido y no habían sido egresadas de la lista de espera, personas que habían sido egresadas por fallecimiento y no habían fallecido. Personas que figuraban en una base de datos a nivel ministerial y no estaban en la base de datos local del hospital al servicio, y también al revés. Personas que se les había enviado una interconsulta hace 3 años y que recién la interconsulta se había ingresado al sistema 3 años después, o que la solicitud de pabellón y por tanto el ingreso a la lista de espera quirúrgica se había realizado, la solicitó en X momento y que ingresó 4 años después. Ahora bien, esos hallazgos, si bien son significativos, también son un porcentaje dentro del volumen de atenciones bastante minoritario. Y por eso es parte de una arista, que es los hallazgos de Contraloría, y otra arista muy distinta es el volumen de la lista de espera, que básicamente se produce porque hay mayor demanda que oferta. O sea, podríamos decir que a pesar de que estos casos que existan casos de Contraloría, donde, primero, pueden existir pacientes que fueron atendidos antes por cierto parentesco con personas que trabajaban en los recintos de salud. Segundo, que hayan personas que por error o no, o por omisión, están o no están en las listas de esperas. Sacando este porcentaje, de todas maneras, la cifra de listas de espera sigue siendo altísima. Efectivamente. O sea, y eso es, insisto, porque tenemos un problema de oferta-demanda. Es decir, tenemos menos oferta en el sistema público de salud de la demanda de atenciones y cirugías que requieren los afiliados a FONASA. Y este desbalance es lo que provoca. Y este desbalance, diputado, ¿usted cree que se puede de alguna manera enfrentar recurriendo al sector privado? Yo creo que tenemos tres grandes recomendaciones y podemos terminar con una quinta que yo creo que es igualmente relevante. La primera de ellas es que tú tienes que tener una atención primaria más resolutiva, y eso pasa por tener más exámenes disponibles y medidas terapéuticas disponibles en atención primaria de salud. O sea, en los CEFAM. En los CEFAM. Porque hoy día, efectivamente, se dice la atención primaria tiene que ser más resolutiva, pero para ser más resolutiva necesitas poder establecer un diagnóstico que requiere exámenes, que requiere, por ejemplo, examen imagenológico. Por ejemplo, recién te hablaba de el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna. En atención primaria no existe el antígeno prostático obligatorio. Hay algunos municipios que lo pueden tener porque han hecho un esfuerzo, pero no está dentro de la cartera básica de exámenes el antígeno prostático específico. Por lo tanto, ahí una persona tiene que recurrir a un centro asistencial de mayor complejidad. Claro, el médico general tiene que derivarlo al nivel secundario, en vez de, por ejemplo, mandarlo con el diagnóstico ya confirmado. Y eso significa mandarlo a un hospital, por ejemplo, para que se pueda hacer un examen. Entonces, tú podrías efectivamente mejorar el nivel de resolutividad, pero eso implica agregar exámenes y agregar medidas terapéuticas, porque hay muchos tratamientos que sin lugar a dudas podrían entregarse en atención primaria, pero terminan teniendo que entregarse en el hospital porque no están esos fármacos en atención primaria. Entonces, primero que todo, ponerse realmente a gestionar un incremento de la resolutividad de la atención primaria, más allá de exclusivamente grandes consignas que finalmente no llegan a nadie o quedan en el papel exclusivamente. O sea, que los CEFAM sean resolutivos más que solo brindan una atención primaria. O sea,
no es resolutivo en cuanto a los exámenes, cierta atención un poquito más completa. O sea que se puede afinar mucho más, porque por ejemplo, un paciente que tiene sospecha de úlcera gástrica o de Helicobacter pylori, que es esta famosa bacteria, tiene que el médico general sospecharlo, derivarlo al gastroenterólogo, el gastroenterólogo lo ve, vuelve a sospecharlo y pide una endoscopía. Entonces, ¿por qué no se puede saltar ese paso intermedio, que ese especialista puede realizar una atención justamente para descomprimir otras listas de espera de especialidad y que el médico general pida directamente la endoscopía? O sea, primera medida, de alguna manera, entregarle mayores atribuciones a los CEFAM, herramientas para descongestionar lo que ocurre con los recintos hospitalarios, por ejemplo. Herramientas diagnósticas, herramientas terapéuticas. Con ello tú disminuyes efectivamente la demanda a nivel secundario. Y lo otro, por supuesto, es aumentar la oferta. Y la oferta, por supuesto, pasa por fortalecer, obviamente, los programas de especialidades. En los últimos 3 años, 2024, 2023 y 2022, renunciaron 41 especialistas al periodo de evolución obligatorio. Y que si bien no es un número tan grande en comparación con los cerca de 900 especialistas que egresan todos los años, tú tienes que son 2 oncólogos, 2 oftalmólogos, 4 dermatólogos, 2 neurólogos infantiles, 3 psiquiatras adultos, 3 anestesistas. Es decir, son en especialidades pero muy sensibles. Estos especialistas renunciaron a devolver la beca haciendo trabajo en el sector público. ¿Es el escenario? El periodo asistencial obligatorio al especialista, mientras se forma, ya obviamente es médico general, mientras hace la especialidad, se le paga un estipendio que es equivalente a una remuneración, es decir, para que tenga algo de qué vivir mientras es especialista. Y en segundo lugar, se le paga el Estado la especialidad, es decir, el costo de la universidad del programa de formación, con el compromiso de que efectivamente una vez terminando su programa de especialidad va a devolver el doble de tiempo del programa en un servicio de salud respectivo. Un ejemplo concreto. En este servicio de salud donde está emplazado el Congreso Nacional, que es el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, este servicio financió la especialidad de oncología de un médico general en la Universidad de Chile, con la obligación, ese periodo dura 2 años, que devolviera 4 años en el Centro de Avanzada Oncología del Hospital Carlos Van Buren. Ese médico especialista, una vez egresando, tenía que devolver 4 años. ¿Qué hizo? Renunció y trabaja en una clínica de Viña del Mar. ¿Y se puede renunciar? Se puede renunciar pagando una multa, pero en los últimos 3 años, y esta es otra cosa que hallamos en la Comisión Especial Investigadora, de los 3 años, 41 especialistas que han renunciado, solo uno de ellos ha pagado la multa, de en torno a 120 a 140 millones de pesos, que es la multa por no devolver al sistema público de salud. Y adicionalmente, tenemos que estos hospitales, cuando se renuncia a esto, tienen que esperar otros 2 o 3 años que llegue un especialista de igual forma. Entonces, de hecho, tenemos un proyecto de ley en la Comisión de Salud que esperamos que se ponga prontamente en tabla, que no solamente obliga a pagar una multa al especialista que no devuelve, sino que a la vez no va a poder recibir ni su título de especialista, ni se va a poder inscribir en la Superintendencia de Salud con esa especialidad, es decir, que realmente se devuelva la especialidad y adicionalmente que no se puedan hacer los trueques entre servicios de salud, porque obviamente si el Servicio de Salud Osorno intercambia con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, por dar un ejemplo, un médico de familia versus un cirujano infantil y hacen trueque, obviamente no es conveniente, por ejemplo, para el Servicio de Salud Osorno. Claro. Diputado, para ir cerrando ya, agradeciéndole por su tiempo, ¿qué cree usted que va a pasar finalmente con este tema? ¿Cómo cree usted que se va a abordar a nivel central y cree usted que podamos tener algún tipo de mejora en el corto plazo? Yo creo que lo fundamental y está dentro de las conclusiones, es que hoy día se establezca una torre de vigilancia, una torre de monitoreo, casi como Cabo Cañaveral, como Houston cuando despegan los transportadores, que desde el Ministerio de Salud, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se esté vigilando día a día, monitoreando día a día el manejo de las listas de espera y que se vea la gestión que se está realizando y no dejar una suerte de libertad absoluta a los servicios de salud y hospitales autogestionados para que ellos gestionen como desean. Porque efectivamente aquí pasan cosas en el sistema de salud. Si el sistema de salud chileno es gigante, 29 servicios de salud, cientos de hospitales, miles de CEFAM, IPOSTA, ISECOF, ISAPU, ISAR. Entonces, si es que tú no tienes una torre de vigilancia, una torre de monitoreo, se pierde lo que pasa. Y adicionalmente, en esta misma torre de monitoreo, que se prenda una luz
por decirlo figurativamente, cuando pasa algo. Es decir, si es que el Hospital Carlos Van Buren no puede seguir operando cirugías de traumatología porque no tiene clavos, no tiene tornillos, no tiene placas de osteosíntesis, se prende una luz en el ministerio y alguien tome su teléfono para resolverlo. Eso no solamente, obviamente, en este servicio de salud, sino en todo Chile. Una torre de vigilancia, una torre de monitoreo, de manejo de listas de espera. Eso es lo que necesitamos.